Buen día tengan, soy el profesor Nacho. Lo que vamos a ver por el día de hoy es sistema de ecuaciones 3×3. Básicamente el 3×3 se refiere a que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para esta sesión se va a resolver por el método de Cramer. El método de Cramer básicamente es ver esta ecuación como una lista de datos, como si estuvieran acomodados en una tabla o en una matriz, más bien dicho. Una matriz consiste en una serie de datos que están establecidos por dos vertientes principales. Una sería la vertiente de las filas de datos, que en este caso va a representar a los coeficientes de la ecuación, que en este caso sería ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Aquí podemos acomodar los coeficientes de cada uno de los términos por filas, serían los de la ecuación 1, los de la ecuación 2 y los de la ecuación 3. Otra forma de clasificarlos es por el tema de las columnas. En lugar de clasificar por filas de ecuaciones, también lo podemos clasificar por columnas, que básicamente son las columnas de los valores de los datos que corresponden a su variable general, que en este caso serían las columnas correspondientes al valor de x, las columnas correspondientes para el valor de y lo mismo para los valores de los coeficientes, etc. Para este tema vamos a considerar lo siguiente, considerando uno de los axiomas de la álgebra. ¿Qué pasa cuando este término no tiene un coeficiente? ¿Qué coeficiente va a tener? En este caso sería representado por el coeficiente 1. ¿Qué pasa si no hay x? En caso de que no exista un valor determinado con una de las incógnitas, se va a determinar que su valor va a ser 0. Lo voy a explicar. Un ejemplo básico sería que no tenga dinero. La pregunta es: ¿cuántos pesos tengo? Van a decir obviamente 0. ¿Qué pasa si digo que se me acabaron las manzanas? Me preguntan: ¿cuántas manzanas hay? La respuesta va a ser 0. En ese caso va a ocurrir lo mismo. ¿Qué pasa si está ausente el valor de una incógnita, ya sea x, y o z? En ese caso lo van a determinar con el valor 0 de ese término en específico. Otra cosa por aclarar sería el acomodo de una ecuación general de 3×3. En ecuaciones por 2×2 se miraba de la siguiente forma, que tenías el coeficiente que acompañaba la variable x más el coeficiente que acompañaba la variable y. Todo es igual a una constante. Esa constante era independiente a las incógnitas que teníamos aquí. Generalmente eran números. Un ejemplo podría ser la siguiente ecuación, sería 2x menos 3y es igual a 2. Para ecuaciones 2×2 se podría distinguir directamente cuál era la variable con x, la variable con y el término independiente. Algo que va a estar cambiando aquí, ya no va a ser el manejo con dos incógnitas, ya va a ser hasta con 3. Para este caso tenemos el ejemplo que está aquí a la derecha. En ese caso tenemos el término que representa x más el término que representa y más el término que representa a z, todo ello igual a un término independiente. En este caso va a ser una constante. Y aquí lo tenemos ejemplificado con el sistema de ecuaciones. La pregunta es: ¿cuáles son los valores de x, y y z que cumplen con este sistema de ecuaciones? Bueno, antes que nada, antes de intentar hacer la solución por el método Cramer, hay que verificar que nuestro sistema de ecuaciones por cada línea esté acomodado según el formato de la ecuación general que está propuesto aquí al lado. Entonces, para hacer eso, podemos reescribir estas tres ecuaciones reorganizándolas del lugar. Entonces, si decimos reorganizar, aquí lo voy a llamar eso, reorganizar, quedaría de la siguiente forma. Significa que hay que acomodar primero el término con x, luego el valor con el término de y, luego el término de z, todo es igualado a una determinante. Igualado a un término independiente. En este caso tenemos 2x más 4y más gz igual a 3. Entonces, si ya está revisado, vamos a escribir que tenemos 2x más 4y más 3 veces z, todo es igual a 3. Eso es para la primera ecuación. Para la segunda ecuación,
sí tenemos que reorganizar términos porque tenemos el término en X, Z y Y. En este caso, reorganizando, lo primero quedaría 10X, luego el término que representa Y con todo y signo significa que tenemos que tomar todo este valor, que sería menos 8Y. Luego tenemos que escribir el valor de Z, que sería menos 9 veces Z. Todo eso igual a 0. Para esta ecuación voy a determinar 0 con ese símbolo para evitar confundirlo con una letra. Luego tenemos la tercera ecuación, que sería 4y más 4x menos 3z igual a 2. Tenemos que reorganizar estos dos términos de preferencia con x. Empezaríamos 4x. Luego, como este no tiene signo, sabes que tiene un signo positivo, más 4 veces y. Luego seguimos con menos 3 veces z. Todo eso igual a 2. Entonces, esta ecuación de aquí es la que vamos a estar tomando en cuenta para solucionar lo que viene siendo ese sistema de ecuaciones de 3×3. Para en este caso usar método Cramer. Ya tenemos la lista de la ecuación general y nuestra ecuación organizada. En una transición voy a colocar la ecuación organizada y preparando la pizarra para poder hacer la solución. Listo, una vez reorganizando los valores y acomodándolos a nuestra ecuación planteada para colocar las soluciones, procedemos a determinar cada coeficiente por cada una de las ecuaciones. En este caso tenemos primero los datos referentes a X, tenemos los datos referentes a la incógnita Y, los datos referentes a la incógnita Z y los términos que son independientes de cada una de las variables. Entonces, una vez verificando esta organización, verificamos que ya podemos utilizar el método Cramer para lo que viene siendo el siguiente procedimiento. El siguiente paso va a ser encontrar la determinante. La voy a llamar como determinante general. En otras palabras, va a ser det. En algunos libros, en algunas ideas, les va a aparecer esa palabra como determinante, o también les va a aparecer este símbolo, o también les va a aparecer la D. Se entiende que una determinante es una operación con múltiplos dentro de una matriz que es por 3 o 2 por 2. Pero para este caso vamos a manejar una determinante para una ecuación 3 por 3. Entonces, una vez determinado eso, nos vamos a quedar solamente con la inicial det para poder simplificar nuestra solución. Entonces, procedemos a realizar esta matriz 3 por 3. Entonces, tenemos que tener 3 filas y 3 columnas. De preferencia, les pido que se guíen más por los valores que están en vertical. En este caso, primero vamos a colocar los coeficientes que están relacionados con X, luego los datos que están relacionados con Y y los datos que están relacionados con Z. En este caso, solo tomaremos los coeficientes. Un coeficiente viene siendo un número, básicamente. Puede ser un número positivo como también un número negativo. En este caso, vamos a fijarnos en los coeficientes de A, referentes a X. En este caso tenemos 2, 10 y 4. Tomamos esos valores como tal. 2, 10, 4. Procedemos a hacer lo mismo con los términos que están relacionados con el término Y, que serían 4, menos 8, porque va con el signo, y más 4. No importa que coloque el signo positivo, se entiende que si no tiene signo, sabes que es positivo. Entonces sería 4, menos 8 y 4. Ya tienes la segunda columna. Falta hacer los términos relacionados con Z, que serían 3, menos 9 y menos 3. Una vez realizado las 3 filas y las 3 columnas, sabes que esto se entiende que es por la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, si verificas, coincide con los términos. Verán que no tomamos el término independiente por una cuestión que vamos a ver más adelante. Eso solamente es para encontrar la determinante general que nos va a ayudar para los demás términos. Entonces, para solucionar una matriz 3×3, básicamente es una multiplicación en diagonal. Voy a quitar esto de aquí nada más. Y se entiende que cuando hacemos una diagonal en este sentido, va a ser positiva.
Pero cuando hagamos una diagonal en el sentido contrario, va a ser con signo negativo. Entonces tenemos 3 diagonales en sentido positivo y 3 diagonales en sentido negativo. Pero dirán que falta para esta diagonal serían 3 términos, este sería para 2 y este sería para 1. Lo mismo ocurre si lo hacen del otro lado. Como tip para que puedan estar haciendo estas diagonales más sencillas es duplicar la siguiente fila de ecuación. En este caso podemos duplicar estos valores de aquí de la fila aquí abajo. Los procedemos a duplicar, serían 2, 4, 3, que corresponden a la ecuación 1, y 10 menos 8 menos 9, que corresponden a la ecuación 2. Entonces, ahora sí ya tienes tus 3 diagonales completas, tanto las 3 diagonales hacia la derecha como 3 diagonales hacia la izquierda. Entonces, proceden a multiplicar cada una de las diagonales. Lo voy a hacer con color para que distinguen cada una de ellas. Primero están las del término positivo y luego están las del término negativo. Entonces tenemos la primera diagonal que sería 2 por menos 8 por menos 3. Todo eso da conjunto como sería 8 por 3, 24, 24 por 2, 48, que sería 48, positivo, porque menos por menos es más. Luego tenemos 10 por 4 por 3, 10 por 4, 40. 40 por 3 sería más 120. Y luego tenemos 4 por 4, que sería 16. 16 por menos 9. Déjenme referir este de aquí nada más. Sería 16 por 9. Entonces tenemos 16 porque son 160. 16 por 9 menos 144. Y ahí está. Tenemos ya las primeras 3 diagonales del sentido positivo. Faltan las que son del sentido negativo. En este caso, tenemos el menos ya anticipado, entonces podemos hacer la multiplicación directa, que sería 3 por 8, 24 negativo, 24 por 4 sería menos 96. Luego tenemos esta diagonal, tenemos menos 9 por 4, que sería 36. Luego tenemos 36 por 2, nos quedaría menos 72. Luego tenemos una tercera diagonal, que sería menos 3 por 4, serían 12, que a su vez sería 12 por 10, que sería menos 120. Y una vez realizado eso, procedes a hacer aritmética con estos términos. Pueden hacerlo tanto de forma indirecta como lo pueden hacer con calculadora. Bueno, para esto se pueden apoyar tanto con aritmética como con la calculadora. La que yo les sugiero por lo general viene siendo la FX82 o la 991. Y para eso tenemos la siguiente operación. Tenemos que abrir paréntesis, sería 48 más 120 menos 144, que a su vez se resta con menos 96 menos 72 menos 120. Terminamos con eso y por lo tanto queda como resultado 312, que sería el resultado hasta el final. Entonces, encontramos la primera determinante. La determinante general, así es como le gustaría llamar, sería la siguiente: determinante general es igual a 302. Tengamos en cuenta este dato porque nos va a servir para los demás determinantes que vamos a obtener con cada uno, tanto para X como para Y, y en este caso también para Z. Para encontrar la incógnita X, se procede a lo siguiente. Hacemos un recordatorio de que cuando hacemos nuestra matriz 3×3, colocábamos los datos relacionados a la columna que correspondía, que eran los valores de Y respecto a X, luego los valores respecto a Y y los valores respecto a Z. Para este giro, para encontrar la determinante de X, estamos determinando que hay que encontrar X. Entonces, a la columna que corresponde a X la vamos a cambiar. Si se habrán dado cuenta, teníamos 4 columnas
los valores de x, los coeficientes de y, los coeficientes de z y los términos independientes o coeficientes independientes. Como esa es la columna que nos falta agregar, es la que vamos a estar haciendo un cambio. En este caso, como queremos encontrar la variable x, vamos a cambiar esa columna que representaba los valores de x por los valores que son coeficientes independientes. En este caso, los coeficientes que representan a estos datos serían estos de aquí, que están marcados, que serían 3, 0 y 2. Y sustituyendo tal cual los valores de la columna de los coeficientes de y y los coeficientes de z. Todos los coeficientes de y tenemos 4, menos 8 y 4. Y hacemos lo mismo con los coeficientes de z que tenemos que sustituir, que serían 3, menos 9 y menos 3. Y de vuelta tenemos una matriz 3 por 3, pero cuya diferencia es que ahora tenemos la columna con los datos de la columna de números independientes. Y procedemos a hacer la misma técnica. Entonces, tenemos ya organizadas las filas, podemos duplicar esta primera fila en este lado y esta segunda fila aquí abajo. Tendremos 3, 4, 3 y 0, menos 8, 0, menos 8 y menos 9. Y procedemos a hacer la misma técnica de las diagonales. Entonces tenemos estas diagonales que van en ese sentido son positivas y estas diagonales que van en sentido contrario son negativas. Entonces tenemos estas primeras tres diagonales, que serían esta diagonal, por esta diagonal y por esta diagonal. La ventaja de multiplicar por 0 es que se dan cuenta que cualquier cosa multiplicada por 0 siempre va a ser 0. En este caso tenemos la primera diagonal, que sería 3 por menos 8 por menos 3, sería 3 por 8, 24, 24 por 3 son 72. Menos por menos sería más, sería 72 positivo. Luego 0 por cualquier cosa en la diagonal va a ser 0. Y en la tercera diagonal, que sería 2 por 4, 8 por menos 9 sería menos 72. Ya tenemos la diagonal de las positivas, faltaría hacer lo mismo con la diagonal de las negativas, que sería menos, empezamos con el primer valor, que sería 3 por 8, 24, menos 24, perdón, por 2, 24 por 2 sería menos 48. Luego tenemos la segunda diagonal, que sería 4 por 9, 36, 36 por 3, les quedaría menos 108. Lo pueden corroborar con su calculadora, igual haciéndolo paso a paso y pausando el video para hacer cada multiplicación que corresponda. En este caso fue 9 por 4, 36, 36 por 3, 108. Luego vamos con la tercera diagonal, que sería 3 por menos 3 por 4, menos 12, por 0, se entiende que va a ser. Entonces, procedemos a reducir términos semejantes, lo pueden hacer haciendo con la calculadora o con simplemente observación, ya que estoy viendo que 72 menos 72 se van a anular y por lo tanto te va a quedar lo siguiente, sería esta operación a mínima expresión, que sería menos, entre paréntesis, menos 48, menos 108. Tienen que hacer esa operación. Yo los voy a estar ayudando con la parte de la calculadora. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos menos, sería menos 48, menos 108. Y da como resultado lo siguiente, que quedaría 156. Ese valor que encontramos va a ser la determinante de x, la que nos ayuda para encontrar la incógnita x, que dio 156. Tengamos en cuenta este dato, lo voy a escribir de aquel lado para que veamos cómo va quedando cada una de ellas. Tenemos ya determinante x es igual a 156. Bueno, donde nos quedamos fue para encontrar la determinante que va a ser en relación para el valor de y o y, como lo quieran llamar.
Si se acuerdan que teníamos estos datos, en matriz 3x3 teníamos los coeficientes que representaban a X, a Y y a Z. Pero para encontrar la variable Y hay que sustituir esta. Entonces, volviendo a lo que vimos con el anterior, vamos a cambiar esta columna que representaba Y por los coeficientes independientes y los demás se escriben de la misma forma, que serían los valores de X que determinamos que eran 2, 10 y 4, se escriben tal forma. Para los valores que vienen siendo independientes, que serían 3, 0 y 2. Y hacemos la sustitución con los valores de Z, que serían 3 menos 9 y menos 3. Para hacer rápido el tema de la multiplicación, acuérdense de duplicar estos datos aquí abajo, que serían 2, 3, 3 por filas, y 10, 0 y 9. Menos 9, perdón. Porque si repercute el signo que tenga. Entonces tengan cuidado con ello. Procedemos a hacer la multiplicación en diagonal, que este lado sería positivo y del otro lado negativo. Vamos con la primera multiplicación en diagonal, que sería esto por esto y por esto. Pero cualquier cosa multiplicada por 0 es esto. Entonces tenemos la siguiente diagonal, que sería 10 por 2 por 3, que sería 10 por 2, 20, 20 por 3 serían 60, más 60, y luego tenemos 4 por 3. Son 12, y 12 por menos 9 nos queda menos 108. Luego tenemos que hacer las diagonales en sentido contrario, que sería con signo negativo que tenemos, que es por 0 por 4, sabemos que la primera va a ser 0. Luego nos queda que menos 9 por 2 serían menos 18, y menos 18 por 2 serían menos 36. Y luego tenemos a la tercera, que sería menos 3 por 3, serían menos 9, y menos 9 por 10 nos quedaría menos 90. Y proceder a reducir términos semejantes dentro de aquí. Entonces, como este 0 no va a repercutir, este tampoco va a repercutir, nos quedaría 60 menos 108 se puede reducir como menos 48, menos, aquí en paréntesis, nos queda menos 76 menos 90, nos quedaría menos 126. Por lo tanto, nos queda que es 48 negativo, disculpen, menos 48, menos por menos, más 126. Entonces proceden a hacer esta operación. Por ley de signos, sabemos que se van a restar y se conserva la diferencia del mayor. Tenemos 126 menos 48. Para aquellos que no sabían hacer alguna aritmética, si en caso de que no sepan hacer esto, también podemos sumar un 2 aquí y nos queda 128 menos 50, y directamente sabemos que esto es un 8, esto nos va a dar 7, y ahí está. Tenemos que la respuesta para la determinante del segundo bloque, o la determinante Y, la voy a escribir de este lado, determinante Y va a ser igual a 78. Una vez completado esto, ya tenemos la determinante general, la determinante para el valor de X y la determinante para el valor de Y. En una precisión pasamos a hacer la determinante para el valor de Z. Ok, para encontrar la determinante de la variable Z, que es la última que nos falta, procedemos a hacer lo mismo de la matriz 3x3, 3 filas, 3 columnas. Para este caso, las columnas van a representar lo siguiente, que serían los coeficientes para el término X, los coeficientes para el término Y, pero con la diferencia de que ya no vamos a escribir los de Z, sino los términos que representan a los coeficientes independientes. En este caso tenemos que hacer estos valores. Tenemos la columna de los valores de A, que serían 2, 10 y 4. Los valores para la columna de Y, que serían 4, menos 8 y 4. Y también los coeficientes de los términos independientes, que serían 3, 0 y 2. Y proceden a multiplicar en la diagonal correspondiente. Con recordatorio de hacer esta duplicación: 2, 4, 3 y 10 menos 8, 0. Se me olvidaba agregar esto. Entonces,
proceden a hacer la siguiente multiplicación en diagonal. Tenemos la diagonal positiva y luego tenemos la diagonal negativa. En la positiva nos queda que 2 por 8 serían menos 16, menos 16 por 2 serían menos 22. Luego, en la segunda diagonal tenemos que 10 por 4, 40, 40 por 3 serían más 120, y luego tenemos que 4 por 4 es 16, pero por 0 es como si no existiera. Entonces, ya tenemos las diagonales positivas, faltaría hacer las diagonales en sentido negativo. Entonces tenemos que la primera es 3 por 8 menos 24, menos 24 por 4 sería menos 96. Segunda diagonal tenemos cualquier cosa que multiplique 0 será más que 0. Y tenemos una tercera que vendría siendo 2 por 4, 8, 8 por 10, 80 positivo. Y una vez hecho esas diagonales, procedemos a simplificar nuestra operación, lo pueden hacer con calculadora o haciendo los centros mentales. En este caso, menos 32 más 120 les va a estar quedando doble. Dejamos 120 menos 32. Si le podemos sumar 8 para que se pueda corresponder, sería 128 menos 40 y nos queda 8 y 8 sería 88 positivo. Del otro lado tenemos menos, entre paréntesis, menos 96 más 80, signos diferentes se restan, entonces nos queda menos 16. Pero recuerden que les decimos, entonces tengan cuidado aquí, tenemos que 88 más, porque menos por menos da más, sería 88 más 16, y nos tiene que dar el resultado, que en este caso sería 88 más 16 quedaría 8 y 6. Voy a quitar esto de aquí para que no se confunda. Tenemos 8 y 6 serían 4, llevamos una. Entonces tenemos 8, 9 y 10. Tenemos ya nuestra tercera determinante. Sería la determinante para el valor z sería igual a 104. Y ya tenemos las tres determinantes de cada una de las variables. Y aparte tenemos la determinante general. En un momento debemos decir cómo solucionar esta ecuación 3x3 a partir de estos cuatro que obtuvimos aquí. Y ya para encontrar las soluciones para las incógnitas x, y, z que ya están marcadas de este lado, solamente es hacer la división de cada una de las determinantes que obtuvimos. Para encontrar x es encontrar el valor de la determinante en x dividida sobre el valor de la determinante general, que sería determinante en x es 156 dividido entre 312. Para encontrar la determinante para y sería el valor de la determinante y, que sería 78 dividido entre 312. Y para encontrar lo mismo para z sería dividir 104 respecto a 312. Entonces pueden hacer eso por calculadora, pueden hacer eso aplicando máximo común divisor o por cualquier otro método que ustedes recuerden. Se van a dar cuenta que para x esto es el equivalente a la mitad. 156 es la mitad de 312, se puede escribir como un medio. Entonces para la primera solución sabemos que x va a valer un medio en fracción, o si lo quieres cambiar a decimal sería 0.5. Perdón, x igual a 0.5. Luego tenemos que la determinante y es 78 sobre 312. Pero si se fijan, yo me estoy observando que 78 viene siendo la mitad de 156. Es como si tuviéramos la mitad de la mitad. Entonces la mitad de la mitad sería representado directamente como un cuarto. Entonces ya tenemos el valor de y, que sería en forma fraccionaria un cuarto. O si lo quieren cambiar a forma decimal, que sería y es igual a 0.25. Y lo mismo vamos a hacer con la determinante z. Si hacen una observación rápida, se dan cuenta que 104 viene siendo la tercera parte de 312. Entonces podemos representar como un tercio. Entonces para z tenemos que la determinante
nos dio como resultado un tercio en forma fraccionaria, o si lo quieren escribir en forma de decimal, z viene siendo aproximadamente 0.333 iterado de forma infinita. Entonces, para esta solución tenemos que encontrar las determinantes a partir de una matriz 3x3 que se va solucionando paso a paso. Tenemos que encontrar la determinante general, la determinante respecto a x, respecto a y, respecto a z, y al final hacer esta división marcada por cada uno de ellos. Más adelante les voy a compartir otros videos para otros sistemas de ecuaciones 3x3, ya sea con soluciones enteras o con soluciones fraccionarias. Entonces, para un próximo video, ese es el pendiente.